vortexparaná.com. 18:32 minutos y de fondo suena Graffiti para darle la bienvenida a nuestra primer invitado de la tarde, Males de Personas Confundidas, así se llama este tema, y es un placer recibirle, sintiasiarlo, Ailu Wandler, a Eduardo Carvi. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gustazo estar ahí y muchas gracias por el espacio y por difundir nuestro material. Bueno, no, de nada. La verdad que hay un montón de cosas que quisiéramos preguntarte porque tenés una trayectoria inmensa, pero estaba viendo que es una banda que se formó en 1984, por lo tanto yo tenía 4 años y digo, chau. Esto se llama rock se te complicó. No, pero digo, se llama Rock en Ascenso y Rock en Ascenso tiene un poco la idea de... Hemos entrevistado a artistas de todos, así, grosos como vos, y también bandas que recién empiezan, y un poco el espíritu de todo esto siempre tiene que ver un poco con esos comienzos, esa cosa que te motiva. Y ustedes pasaron 25 años y se metieron en un estudio y nada, hicieron hacer Graffiti 3. Así que imagínate si no tengo para preguntarte. Sí. Pero bueno, te llevo a eso, te llevo a esto de primero a darle a mis felicitaciones por este último trabajo, buenísimo. Pero también quiero empezar con mi pregunta esta de ¿cómo es volver a grabar después de 25 años y en este contexto tan particular? Sin duda que fue un desafío porque, como bien dijiste, la última vez que habíamos compuesto algo fue dentro de los cánones normales de cómo se produce y se graba un álbum, ¿no? Primero tenés el material armado, compuesto, por decirlo de alguna manera, y recién ahí, cuando tenés el material compuesto, uno piensa en llevarlo a un estudio de grabación, donde el costo de la hora de estudios de grabaciones profesionales es altísimo, y uno trata de maximizar todo lo que tiene que hacer en la menor cantidad de tiempo posible, precisamente para abaratar costos y demás. Y entonces, normalmente se trabaja bastante bajo presión porque tenés poco tiempo para hacer todo lo que querés hacer y no hay demasiado tiempo para poder o ensayar algo, o probar cosas, o hacer experimentos, o nada por el estilo. Y este contexto fue exactamente el opuesto, ¿no? Es decir, casi sin proponernos armar un disco, nos encontramos con un montón de tiempo por delante, tanto Ariel Pozo, guitarrista de la banda, también guitarrista de Miguel Mateos hace 25 años, desde Buenos Aires, como yo desde acá en Londres, y nos dimos cuenta que por lo menos por los próximos 4 o 5 meses o más, íbamos a estar sin ningún tipo de compromisos y con todo este tiempo disponible. Y lo que empezó inicialmente como una especie de ensayo de tratar de ver si nos podíamos reencontrar desde el lado artístico para volver a componer material juntos, terminó desarrollándose poco a poco, primero con un tema, con otro, en un álbum de 13 canciones completamente nuevas, que supongo y yo calculo y estoy convencido reflejan de alguna manera el desarrollo de la banda después de todos estos años, y sobre todo la partida de la banda desde el último material editado de Graffiti, casi 25 años atrás a la fecha, en donde por supuesto estamos todos mucho más grandes, han pasado muchas cosas y ha pasado mucha vida de por medio, y creo que eso se ve reflejado en las letras y en las composiciones. Eduardo, Ailu te saluda, y ya que estamos le decimos a toda la audiencia que Hola. Graffiti 3 está disponible en todas las plataformas. Y queríamos preguntarte también, bueno, ¿cuál es la esencia también que contiene este disco a la hora de pensar en componer después en este renacer, si se quiere, cuarentenial? Una de las cosas que de entrada nos propusimos fue tratar de no buscar un estereotipo para el material, de no copiar o componer cosas que se asimilaran o que fuesen de la misma línea de lo que habíamos hecho 25 años atrás, por razones obvias. Creemos que eso fue una etapa, y fue por supuesto una etapa muy linda de Graffiti, y la gente nos conoce gracias a esa etapa, y gracias a eso hicimos la carrera que hicimos, pero pasó un montón de tiempo, pasó una vida. Entonces
qué es lo que hoy teníamos para proponer, de qué manera podíamos reflejar ese paso del tiempo, esa experiencia, esas vivencias personales y musicales dentro de un nuevo contexto de canciones, ¿no? Y tampoco, la verdad, sabíamos para qué lado podía ir. Por eso, precisamente, lo primero que dijimos fue que vaya para donde tenga que ir y no tratemos de corregir el curso de para dónde vaya, tratando de llevarlo para un lado rockero, para un lado menos rockero, etcétera, etcétera. Que sea lo que sea y que salga lo que salga, vamos a tratar de componer y veamos hasta dónde da y qué podemos hacer. Y empezamos así, honestamente, con la pretensión de hacer un par de canciones y no más que eso, como para tener algo de material nuevo para cuando pudiéramos volver a tocar. Pero eso se fue desarrollando, fue como una especie de bola de nieve. La química, evidentemente, entre Ariel y yo sigue allí, estaba evidentemente en stand-by, pero en cuanto nos pusimos a componer y a mandar archivos digitales desde un lado para el otro, tengamos en cuenta que hay una diferencia horaria también de 4 horas entre Londres y Buenos Aires, entonces el proceso era interesante porque nunca lo habíamos hecho, pero también creo que el hecho de haber estado afectados por la cuarentena hizo que no tuviéramos ningún tipo de distracción externa porque no teníamos ninguna otra cosa para hacer que no fuera esto. Así que mientras Ariel se ocupaba de la parte armónica, yo me ocupaba de las melodías y de escribir las letras, y bueno, fuimos armando el rompecabezas hasta que nos dimos cuenta que teníamos suficiente material como para poder editar el disco, y ahí fue cuando incorporamos a Gustavo Sacchetti, que fue quien terminó mezclando y masterizando el álbum en su estudio de grabación en México, en Cancún, y también metiendo algunas teclas y todo empezó a tomar forma, ¿no es cierto? Points en los distintos lugares del mundo, ¿no? Tal cual, sí, Buenos Aires, Londres y Cancún. Pues es que, bueno, queremos aclararle a la audiencia que nada, que estás desde Londres. ¿Qué hora es allá? 4 horas más, o sea... Claro, era para no hacer la cuenta, era. Estás en te las digo, 10 de la noche, entonces. Las 10:39 de la noche, hora londinense, sí. Bueno, 10:39. Te llevo a esos comienzos, ¿verdad? De graffiti, en donde en Rosario, qué sé yo, transitaban el circuito del under con un Fito Páez, por ejemplo, Claro. Era una banda en el que no había diferencias, estaban todos como flasheando en lo mismo. Si me permitís, te quiero llevar hacia ese momento, en cuanto estaban ahí en el ascenso. Contame un toque cómo lo vivían en ese momento al mainstream, si se quiere, rosarino, qué expectativas tenían y cómo terminaste en Londres. Bueno, ¿tenés tiempo? Tengo. Te cuento. Bueno, en principio, toda esa década fue una década que yo recuerdo y recordaré siempre con mucho cariño, no solamente porque fue una década importante en cuanto a todo lo que tiene que ver con rock nacional. Toda la década del 80 fue una década donde las mejores bandas, los mejores solistas tuvieron su apogeo, y de ahí salieron Los Abuelos de la Nada, de ahí salió Calamaro, de ahí salió Soda Stereo, Los Enanitos Verdes, Sumo, bueno, todas las bandas que se te crucen por la cabeza tuvieron su momento de apogeo en esa década del 80, que mundialmente también replicó exactamente los mismos. Las mejores bandas de rock de la historia y los mejores temas, a mi humilde manera de pensar, son de esa década, de la década del 80. ¿Y por qué digo esto? No es porque yo justamente haya estado ahí en esa década haciendo música, sino porque creo que después la cosa cambió y tomó otro perfil distinto, ni mejor ni peor, pero definitivamente distinto, y todas esas grandes bandas de Police y todas esas grandes bandas increíbles de la década de los 80 o empezaron a disgregarse, o empezaron a desaparecer, o empezaron a metamorfosear en otra cosa. Entonces, respondiendo a tu primer pregunta, lo vivimos tal cual como dijiste, ¿no? Como un flash, porque siendo 3 chicos de Rosario, que de pronto nos lleva un manager a Buenos Aires, y un mes después teníamos un contrato con CBS para grabar 2 discos, y empezamos a grabar mientras en el estudio contiguo al nuestro grababa Soda Stereo su segundo disco. Era realmente
flasheante. Es decir, nunca hubiésemos creído, estamos hablando en la era pre-internet, pre-wifi, Claro. pre-WhatsApp, pre-todo, no había nada. Imagínense, traten, si pueden imaginarse ustedes que son tan jóvenes, de imaginarse un mundo en donde no existía nada de eso y en donde la manera, por ejemplo, de si vos eras músico, de hacerle escuchar el material a alguien para ver si se interesaba, era grabarlo en un cassette. Claro. Sí, dije la palabra cassette. En un cassette. Y llevarlo de recorrida. Claro, hay mucha gente que está diciendo, ¿qué? ¿What? Un cassette, claro, ¿what? Y llevar el cassette a un estudio de grabación que por lo general tenían unas puertas enormes, estamos hablando de CBS, que después terminó siendo Sony, y entrar a ese estudio a querer hablar con alguien que era un señor mayor y decirle, mirá, yo soy fulano de tal y acá tengo 4 canciones que me gustaría que las escuche a ver si nos das un contrato discográfico. O sea, es completamente bizarro siquiera pensar en eso. Hoy por hoy podés estar en el baño de tu casa y podés hacer un streaming por Instagram o te podés grabar o hacer cualquier cosa y a los 2 segundos lo está viendo medio mundo en cualquier parte del planeta. Así que hay que ubicarse en ese espacio-tiempo que yo sé que es difícil para aquellos que no lo vivieron, pero para nosotros fue sumamente mágico. Creo que te respondí la primera pregunta, la segunda me olvidé. Y no, y era un poco ese paralelismo, ¿no? Que un poco también lo contestaste en esto, esta cosa de poder, lo instantáneo, ¿no? De poder comunicar a través de lo instantáneo, porque en esto que yo te rememoraba de que por ahí estabas con artistas emblemáticos, como era, qué sé yo, Fito Páez en su momento, o Baglietto, si no... Bueno, vos pensás que éramos todos un grupo de gente de la misma línea, más o menos de la misma idea, todos queríamos lo mismo, todos queríamos poder algún día tener, o teníamos por lo menos la ilusión de poder algún día trascender. Trascender no desde el lado de la fama, sino desde el lado de que se pudiera escuchar masivamente, o sea, poder grabar un disco, y no había otra más que irse a Buenos Aires. Era la época donde te tenías que sí o sí ir de Rosario si vos querías trascender en Buenos Aires. En Rosario no pasaba nada de eso, no había sellos discográficos y nadie que te viera en Rosario podía llevarte a ese extremo, o sea, había que sí o sí irse. El primero que se va es Juan Carlos Baglietto, de quien era yo también muy amigo, éramos todos amigos, éramos todos de la misma generación, año más, año menos. Fito vivía a 2 cuadras de casa, me pasaba a buscar para que fuésemos a comprar zapatillas al centro y era un flaquito con su camisita entallada, con el papá, con la pipa que iba y venía y el bastón, y le gritaba ¡Fito! Fito vivía en la calle Balcarce, Santa Fe, Rosario. Fito era un tipo desgarbado, de lentes. Hay fotos mías que están en Instagram con Fito como si tuviéramos, no sé, 19, 20 años, que son realmente para la posteridad. Pero era eso, era un grupo de adolescentes desesperados por tratar de trascender, cada uno con su pequeño talento, entre comillas también, y lo digo con toda humildad, pero Juan Carlos Baglietto cantaba como la puta madre, Fito era tocaba el piano sin parar desesperadamente, y todos querían cada uno a su manera poder hacer algo. Cuando le surge la primer posibilidad de todas, que es la de Juan, y Juan se va a Buenos Aires, y se lleva a Fito, Silvina Garret, Estefan Dermole, a Bonicio, toda esa gente, Rubén Goldín y demás, eso es lo que después genera la famosa trova rosarina. Y después de ahí sí se empiezan a desprender. Fito sobre todo hace carrera después de haberse juntado gracias a García, a Charly García, y los otros que quedábamos dando vuelta, que teníamos un palo, si se quiere, más rockero, tuvimos que hacer camino por nuestra cuenta, y así fue, como te conté antes, que terminamos un día en Buenos Aires y llevando un casetito a CBS, y 2 semanas después se ve que a alguien le gustó y dijo, bueno, a estos chicos los voy a firmar, ¿no? CBS, que es Sony Music, ¿verdad? Después hoy es Sony Music, claro. En ese momento era el sello más grosso del planeta, ¿no? Latinoamérica, claro, los estudios donde nosotros grabamos el primer álbum de Graffiti en la calle Paraguay, ahí en Buenos Aires, eran los estudios donde había grabado los discos Gardel. ¡Wow! A ver, o sea,
Yo no me quiero Gardel imaginar lo había que debe grabado haber sido ahí. entrar ahí. No me puedo imaginar. No, Una cosa gigante, un estudio enorme. La cabina del operador estaba en otro piso, con eso te digo todo. Oh. O sea, yo cantaba los temas del primer disco de Graffiti con un microfonito en un espacio enorme y el técnico de grabación estaba, como si yo te dijera, en el primer piso, o sea, 20 metros de altura, 10 metros de altura, y me miraba desde una pecera. No, una cosa increíble. Increíble. Ese estudio ahí grabó Sandro todos sus discos, o sea, era una cosa mitológica. Ya el hecho de entrar ahí era realmente increíble. Bueno, cuando todo eso se desmorona a fines de los 80, un día me acuerdo pasé por ahí y había una peluquería. Así que imagínate. No. Chau. Tremendo. Sí, chao. Mira, Tremendo. la verdad que me quedaría horas charlando, porque hay un montón de cosas. Sé que hay personas que están del otro lado, en algún momento o en algún punto, quiero decir, también en esto de, yo la quiero pegar, porque no está mal querer trascender. No. Me pareció la mejor manera de definirlo, esto que decías. Si tuvieras que tirarle ahí una onda, si tuvieras que tirarle un consejo, si se quiere, a aquellos artistas que están comenzando, ¿qué le dirías? Que traten de ser lo más genuinos posible, porque hoy por hoy, donde toda esa traba de comunicación ya no existe, hoy por hoy donde por ahí lo que hay es al revés, un exceso de comunicación, entonces la comunicación pasa a un plano donde ya no es tan importante, porque ahora ya, como hay tantas vías de comunicación, se empezó a despersonalizar todo. Entonces lo que yo diría es, primero, que sepan hacer uso de esos medios. Segundo, que traten de ser lo más genuinos posible, porque hoy por hoy es muy fácil copiar. Y hoy por hoy es muy fácil repetirse en el afán de querer hacer algo. Si de alguna manera nosotros nos tomamos 25 años para, desde el último disco, volver a hacer un disco ahora, no fue porque no hubiéramos podido hacerlo en ese periodo de tiempo. Seguramente los planetas no estaban alineados, la distancia, las diferencias, etcétera. Pero yo creo que cuando vos haces algo artísticamente, tenés que hacerlo no porque tenés que hacerlo, sino porque tenés algo para decir. Y yo creo que ya sea un disco, un libro, una pintura, una obra de teatro, lo que hagas, hacelo si tenés algo para contar y no solamente porque total lo puedo hacer y lo hago. Para que tenga trascendencia, después que a la gente le guste o no es otro tema, pero por lo menos hacelo con ese concepto, que la génesis de lo que hagas, del trabajo que hagas, sea un referente de algo que vos tenés en tu interior y que querés contar, y que tenga peso más allá de que viste algo y te querés hacer algo parecido porque se puso de moda. Entonces, eso, yo creo que hoy por hoy, con las posibilidades tecnológicas y de difusión que tiene la gente a su alcance, y cualquiera puede grabarse, el hecho es que grabamos este disco, 13 temas, en uno de los cuales canto junto a Miguel Mateos el tema Para mí, que quiero también agradecerle a Miguel el hecho de que haya participado en el álbum. De por sí él no es de participar en otros álbumes de otra gente, así que fue un halago. Esto, si se puede hacer un álbum, cualquiera puede grabarse, pero el tema es tener algo para contar, algo que tenga cierto contexto. Y lo demás es perseverar, porque también es muy fácil desmotivarse. No crean que es fácil porque podés ponerlo en un streaming en Instagram, o porque tenés 5 likes o 28 o 4.000. Es cuestión de perseverancia, porque en definitiva yo creo que lo que hace que algo perdure en el tiempo es la perseverancia, la constancia y la calidad de lo que hagas, más allá por sobre la cantidad, ¿no? Muchísimas gracias, realmente un placer. Te vamos a despedir con un tema que estás en vivo, ¿sí? Porque así los queremos ver a los artistas. Volvemos y deseamos con todo el corazón de que todo esto pase pronto y poder verles arriba de los escenarios. Te abrazo a la distancia, muchísimas gracias, y te dejo con Lejos del Alma. Temazo, pero bíblico. Totalmente. Gracias a Gracias, ustedes. Eduardo. Besito y nos vemos pronto. Cuídense mucho. Todo lo que pasa acá, búscalo en www.vortexparaná.com.